si yo le pusiera algún título a esto, yo le pusiera, es necesario el proceso. Es necesario el proceso. ¿Qué viene a tu pregunta cuando viene el proceso? Quizás muchas veces nosotros ponemos y nos decimos, bueno, ok, el proceso que pasa el cristiano, la lucha, la prueba, pero no te vengo a hablar de ese proceso. Yo te vengo a hablar del proceso que pasa incluso la naturaleza. En este caso vengo a hablar acerca del árbol y el proceso también que pasamos nosotros como cristianos, cómo venimos de una vida, pero luego Dios quiere llevarnos a otra vida. Amén. Vamos todos juntos ahí, si podemos buscar en nuestra Biblia el Salmo 92. Salmo 92, en especial el texto del 12 al 15. Vamos a leer allí. Les reitero, la Biblia que uso siempre es la Reina Valera 1960, por si alguno tiene otra traducción. Ahí ustedes saben cómo. Bien, Salmo 92, 12 al 15. Amén, ¿estamos ahí? Amén. Bien, dice ahí, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios bendiga su palabra. Pero aquí podemos ver un proceso. Miren ahí desde el versículo 12 donde dice, el justo florecerá como la palmera. Pero hay... Salmo 92. Salmo 92, 12. Bien. ¿Estamos ahí? Entramos en sintonía. Conectamos. Ok, bien. Vuelvo ahí. Salmo 92, 12. Es del 12 al 15. Ok, bien. Estamos ahí mirando qué cosa. Que el justo florecerá. Pero otra forma verbal que utiliza el pasaje dice que crecerá también como cedro. O sea, no solamente florece, sino que también, ¿qué hace? Crece. O sea, es un proceso. Pero dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Pero dice que aún en la vejez, ¿qué cosa? Alabado sea Dios. No solamente florece, sino también que crece, sino también que aún en los atrios florecen y ahora dan frutos para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Y a mí me llama la atención porque yo mientras estudiaba algo para hablar acerca de la naturaleza, me llamó la atención el proceso de la planta. Y quiero leérselo como yo lo saqué de Google, porque no quiero decírselo con mi palabra para que se entienda bien el proceso. El proceso de una planta comienza con la germinación. Todo comienza con una semilla que bajo condiciones adecuadas de humedad, temperatura y luz, inicia su desarrollo. La raíz crece hacia abajo y el tallo hacia arriba, formando una pequeña plántula. Luego en el crecimiento, en la etapa del crecimiento, dice que durante esta etapa el árbol desarrolla raíces, tallo, hojas y ramas. Se nutre del agua, la luz solar y los minerales del suelo para fortalecerse y expandirse. Ya en la etapa de madurez, al alcanzar su máximo desarrollo, el árbol comienza a reproducirse mediante flores y frutos que contienen semillas, asegurando así la continuidad de su especie. En la senescencia, que es el proceso biológico de envejecimiento, en este proceso su crecimiento se ralentiza, ya las hojas pueden volverse amarillentas y la producción de frutos disminuye. Ya en la etapa de muerte, finalmente el árbol muere, ya sea por factores naturales como enfermedades, plagas o condiciones climáticas adversas. Sin embargo, su descomposición nutre el suelo y permite entonces el crecimiento de nuestras plantas. Qué interesante, ¿no? A pesar de que crecen los árboles, de que crecen las plantas, aun cuando muere, ese espacio en la tierra les sirve para que puedan seguir saliendo plantas. Y esto automáticamente me lleva a ver la naturaleza en la creación. Y es allí si todos podemos ir allí a Génesis 1, a partir del versículo 9, cuando Dios dice que después del segundo día, Dios junta las aguas, separa las aguas y a lo seco lo llama tierra, y luego dice allí en la tierra produzcan su fruto y planta que da semilla. Pero vamos a leer allí a partir del 9 al 13. Dice allí la palabra de Dios. ¿Puede leer?
Génesis 1. Génesis 1, 9. Ok. ¿Puede acompañarnos ahí en la lectura? Sí. Yes. Génesis 1 del 9 al 13. Del 9 al 13. Y dice, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Amén. Entonces vemos acá cómo precisamente en el tercer día Dios crea las plantas, el fruto para nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros vamos estudiando la creación en conteo regresivo, nosotros podemos ver ahí en el segundo día cómo Dios hace la expansión y separa las aguas de las aguas, y ese espacio, esa expansión, ¿cómo decirte? A esta expansión, por ejemplo, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en el diluvio, nosotros vemos allí en el diluvio, cuando el diluvio que empezó a caer el agua, dice que se abrieron las cataratas de los cielos. Por eso es que esa expansión fue agua arriba, entonces agua abajo. Y entonces cuando cayeron esa agua, fue precisamente en el segundo día donde Dios separa las aguas de las aguas. Pero en el conteo regresivo, en el primer día, vemos Dios que dice, y sea la luz, y fue la luz. ¿Y a dónde yo quiero llevarlo? Quiero llevarlo al principio de la creación, porque antes de que hubiera orden, hubo desorden. Y cuando nosotros leemos allí, por ejemplo, en Génesis 1.1, por favor, ¿qué dice Génesis 1.1? Génesis 1:1 dice, Y el 2. el 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabado sea Dios. Hermano, ¿usted quiere saber quién es Dios? Concéntrese en Génesis 1.1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando yo leo, y no leo por leer, sino analizo que Dios crea los cielos y la tierra, Dios me está diciendo ahí que Dios es el autor de todo lo creado. Amén. Dios me está diciendo allí que Dios tiene el poder. Dios me está diciendo allí que Dios tiene la sabiduría. Dios tiene el amor hacia cada uno de nosotros en el principio, porque todo lo hizo Él, todo lo creó. Amén. Entonces, en el principio creó Dios. Cuando uno analiza en el griego, esta palabra creó significa que vará. El único, hermano, que tiene el poder para crear se llama Dios. Pero hay más. Dice que allí en el versículo 2 que la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y paro ahí un momento, porque vuelvo y repito que antes del orden hubo desorden. Y cuando nosotros analizamos cómo es el proceso de una planta, nosotros encontramos que la planta, allí uno pone la semilla donde, en un lugar vacío en la tierra, y ahí luego germina y luego va creciendo y produce sus ramas, sus tallos, sus raíces. Pero no solamente se queda ahí, sino que luego también florece y da fruto. Hermano, antes de haber orden, hubo desorden. Y yo no sé cómo Dios te trajo aquí hoy. Yo no sé tu vida pasada cómo era, si tu vida era desordenada y vacía. Yo no sé si en tu juventud, si en tu etapa antes de ser cristiano, o si aún no eres cristiano y tienes en tu vida este momento de desorden. Este momento que tú vas sin rumbo, sin saber, porque todo lo que está fuera de Dios anda sin rumbo. Y yo no sé si cuando tú eras joven usted tuvo problemas en su juventud donde quizás fuiste maltratado. Quizás tuviste una vida llena de dolor, de sufrimiento. Lo único que te puedo decir es que a pesar de que tu vida haya estado en tiniebla, lo más interesante aquí en el versículo 2 es que el Espíritu de Dios
¿Se movía dónde? ¿Dónde se estaba moviendo? Sobre la faz de las aguas. ¿En dónde estaba? En tinieblas. Hermano, es el Espíritu de Dios el único que puede sacarte de ahí. Ustedes dudan del poder de Dios. Hermano, el Espíritu de Dios a nosotros, porque a mí, conmigo también lo hizo. Él me sacó de una vida donde yo pensaba que esa vida que yo tenía era una vida, según mi opinión, buena. Pero sin embargo Dios intervino y le doy gracias a Dios. Porque no es el objetivo que Él quería. Dice, tú vas por ahí, pero no es por ahí, yo te quiero conmigo. Y ahí me sacó y me tiene hoy en día acá reuniéndome con ustedes y adorando en su santo día. Amén. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que Dios crea de la nada. Dios hace el proceso. Dios sostiene. Dios guía. Dios sustenta. Pero al final te da la recompensa. Hermano, nosotros no tenemos que hacer nada prácticamente. Dios es el que nos guía. Dios lo hace todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es someternos a su voluntad. Porque ya sabemos que todo Él lo creó. Y si todo Él lo creó es porque tiene el poder necesario para que en medio de tu problema, hermano, te saque. Para que en medio de tu aflicción se demuestre que cosa el poder de Dios. Amén. Todo lo necesario para que tengamos y nos gocemos ¿en qué? En una relación con Dios. Allá en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hablamos de planta, yo no puedo saltarme la dieta en el jardín del Edén. Quiero que vayan conmigo ahí a Génesis 1:29. Génesis 1:29, por favor, si puede leerlo. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que dé semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto del árbol que dé semilla os será para comer. Interesante, ¿no? ¿Cómo vemos Dios que ya desde el jardín del Edén, desde la creación, establece en nosotros qué cosa? Una dieta para que su pueblo se manezca en esa conexión con Dios. ¿Tú te imaginas que Dios no nos diera esa dieta, ese privilegio de poder alimentarnos con los alimentos del campo? ¿Se imaginan que nosotros pudiéramos comer cualquier cosa? ¿Cómo podemos nosotros llegar a la santificación con una dieta que no agrada a Dios? Pero esto fue antes en la creación. Y mucha gente pudieran decir, bueno, ok, pero eso Dios lo hizo cuando todo era perfecto. Pero ¿qué pasó después del pecado? ¿Será que cuando tú conectas con Dios, tú no entiendes que tú debes de mantener una dieta saludable? Vamos a ver justamente ahí mismo en Génesis 3, 16, por favor. Génesis 3, 16, 17. Cómo incluso ya luego del pecado, Dios mantiene aún esa dieta para nosotros. 3, 16, 17. Exacto. Perdón, discúlpame, el 17 y el 18. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. ¿Y comerás qué cosa? Entonces podemos ver cómo luego también del pecado, que entró el pecado, Dios establece lo mismo. Podemos seguir mirando allá a Daniel, como Daniel incluso ante la presencia del rey, él dijo que no iba a comer la comida que comía el rey, sino la comida que Dios había establecido. Amén. Amén. Luego incluso vemos a Pedro. Pedro también dijo, Señor, yo jamás nunca he comido cosa inmunda. ¿Cómo tú vas a decirme? Eso fue en la visión que tuvo allá. Pero bueno, es otro tema. Pero incluso él dejó claro que no iba a comer cosa inmunda. Bien, miren lo que dice la sierva del Señor en el capítulo 3, el deterioro. Porque en el deterioro por la complacencia del apetito. ¿Por qué destaco? ¿Por qué destaco el árbol y el fruto? Porque fue precisamente por un árbol y un fruto que el hombre y Eva, que Adán y Eva cayeron en pecado. Por eso destaco el fruto. Entonces dice la sierva del Señor allí, por ceder a la tentación de satisfacer el apetito, Adán y Eva cayeron al principio de su elevado, santo y feliz estado. Y a la misma tentación se debe el que los humanos se hayan debilitado.
han consentido en que el apetito y la pasión ocupen el trono y reduzcan la razón y la inteligencia a la esclavitud. La complacencia del apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental y el cimiento de la flaqueza que se nota por doquiera. Es interesante nuestra alimentación para nosotros poder tener una relación con Dios, ¿sí o no? Miren cómo termina diciendo, nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes de dominio propio, en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra con el propósito de aprender lo que dicen las Escrituras. Qué interesante, ¿no? Como si yo mantengo esa dieta, como Dios le estableció, incluso yo puedo leer mucho la Biblia. Hermano, no voy a conectar con mi Dios si yo como cosa inmunda, si yo como cualquier cosa. Porque lo que me conecta a mí con Dios es lo que Dios establece ya en su palabra. Entonces, estamos mirando que todo es un proceso. Así como la planta crece, da fruto, etcétera, etcétera. Nosotros como seres humanos, se hablaba de las madres y la reproducción. Cómo nosotros crecemos, nos desarrollamos y también el fruto que damos, que es lo que son nuestros hijos. Pero y nosotros como cristianos, entonces, ¿dónde quedamos? El cristiano antes de entrar a la iglesia no sabe, ¿sí o no? Luego cuando va caminando con Dios, que empieza a orar, que empieza a estudiar la palabra, empieza a conectar con Dios, luego va teniendo una relación con Dios. ¿Y cuáles son los frutos que da el cristiano? Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí o no? Entonces se están dando cuenta que es todo un proceso. Ahora bien, ¿será que Dios no quiere decir también que la creación tiene un proceso? Wow. Cuando nosotros analizamos ahí en Génesis 1, nosotros estamos mirando que cuando Dios crea la tierra y empieza a darle orden, 5 días se pasó Dios viendo que todo era bueno. ¿Sí o no? Pero en Génesis 1:31, en el 6º día, luego que crea al hombre y la mujer y bendice el matrimonio, dice allá que cuando Dios termina la creación, dice que y vio Dios que todo lo que él había hecho era bueno. ¿Y cómo? Alabado sea Dios. Bueno y en gran manera. Bien, entonces, la cosa no se queda ahí. Porque cuando el cristiano va bien en una relación con Dios, dice que Dios no te quiere solamente para un día. Dios te quiere siempre y que tú avances. Y ahí es donde entra ¿qué cosa? La santificación. ¿Qué pasó en el 7º día? Génesis 2 del 1 al 3, por favor. Ajá. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día 7º su obra que hizo, y reposó el día 7º de toda su obra que había hecho. Amén. 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 El 3. Y bendijo a Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿qué estamos mirando? Que Dios crea de la nada. Nota en el proceso. Dios crea de la nada. Le va dando todo color, le va dando sabor, incluso le va dando fruto para que nos alimentemos. Crea al hombre y la mujer, todo lo ve bueno en gran manera. Pero la cosa no se queda ahí. Dice que bendijo el día 7º, reposó y lo santificó. Amén. ¿No te da gusto saber que no solamente Dios todo lo que creó fue bueno en gran manera? Hermano, cuando yo reconozco este 7º día como el día del Señor, yo estoy reconociendo de que Dios es mi creador. Que no creó en vano. Que creó para que yo viera qué cosa, el proceso de santificación. Acuérdense que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Quiero que todos vayan allí en 1 de Tesalonicenses 5, 22 y 23 y vamos a ver qué nos dice Dios acerca de la santificación. Acuérdense, no es todo quedarse como niño, es avanzar. 1 Corintios 5, 22 y 23. Tesalonicenses, exacto. Perdón. 5, 22 y 23. No todo es quedarnos atrás, es ir en avance, en aumento, para gloria y honra de nuestro Dios.
Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Yo leo, dice así. Bien, ¿estamos ahí? Absteneos de toda especie de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por cuánto. Enteramente. Dice que solamente la cabeza. Ahí dice que solamente un brazo. Dice enteramente por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué Dios te quiere santo? Que tú te santifiques. Acuérdense que el pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel fue apartado del mundo? Para dar anuncio de la virtud de quién? De aquel que lo sacó de la tiniebla a la luz admirable. Allá en el antiguo Israel, Dios apartó al pueblo de Israel para ser un pueblo santo, apartado del mal. Pero ese pueblo santo lo representamos nosotros, cada uno de nosotros. Por eso es que Dios quiere que nosotros enteramente, dice ahí, en cuerpo y alma, nosotros estemos santificados para Dios. Amén. Amén. Aquí mientras yo estudiaba me vino una pregunta muy interesante. ¿Por qué entonces Dios crea día a día? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Dios creó todo día a día y no creó mes tras mes o año tras año? ¿O no lo creó todo en un segundo? Porque bien, tiene poder para hacerlo. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios creó día a día? Señor, ¿por qué tú creaste todo día a día? Hermano, Dios quiere tener una relación contigo. Dios no quiere que tú te quedes solamente sabiendo que Él lo creó todo. Cuando tú día a día vives en esa relación con Él y conectas con Él, cuando tú llegas a ver la naturaleza y todo lo que Dios creó, usted glorifica el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser posible que día a día Dios me quiera a mí en una relación? Si Dios hiciera todo rápido, ¿te imaginas una relación con Dios de un segundo? Que Dios pase por tu mente, ya, Señor, pasaste, ya me olvidé y seguí en el mundo. Esa relación no tiene sentido. Pero te imaginas también una relación con Dios de mes en mes o de año, porque el mundo dice que el mundo tiene millones y millones de años. ¿Se imaginan nosotros en una relación con Dios así tan lenta? Hermanos, si en un momento nosotros, nuestra fe a veces desmaya, en un momento, dime tú en meses. Wow, hermano, día a día Dios te quiere orando, día a día Dios te quiere consagrándote, día a día Dios te quiere ayunando. ¿Para qué? Para tener esa relación contigo. ¿Dónde yo puedo ver que realmente Dios quiere una relación conmigo? Génesis 1:26. ¿Qué dice ahí? Ahí, por favor, lee ahí Génesis 1:26. Todo es Génesis, estamos en Génesis ahí siempre. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Y el 27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Hermano, es día tras día. Es un proceso gradual. ¿Por qué? Porque Dios te quiere contigo. ¿Se imaginan que Dios bien podía decir, hagamos al hombre semejante al león? ¿Sí o no? Tiene poder para hacerlo. Incluso Dios sabía ya que el hombre iba a caer en pecado. ¿Sí o no? Dios lo sabía. Él bien podía decir, vamos a hacer al hombre semejante a un león o a un mono o a un oso. Hermano, ¿por qué Dios no hizo semejante a él? A imagen y semejanza. Hermano, es la forma más bella. Porque Dios te ama tanto que Él quiere conectar contigo. Él quiere tener esa relación contigo. Por eso es que Dios no hizo imagen y semejanza de Él. Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Cómo no entenderle si me creó semejante a Él? Día a día es que yo comprendo que Él me ama, me cuida, me protege, me sustenta, me nutre de su palabra. A mí me hace ver y entender cuál es entonces mi propósito. ¿En qué? En el plan de salvación. Amén. A mí me maravilla porque cuando Dios hizo la tierra, Él no miraba la tierra sino lo que iba a hacer al otro día. Dios crea la luz, dice la luz, pero Dios no se quedó en la luz
Dice que al otro día separó las aguas de las aguas y al otro día creó el árbol y del fruto y al otro día la vegetación y así los animales, el hombre y la mujer, hasta que santificó. O sea, Dios siempre tuvo su visión, ¿dónde? Al otro día. Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros nos detenemos y nosotros nos quedamos mirando los problemas de hoy? Hermanos, nos separamos de Dios. Porque Dios lo que quiere es que tu visión te donde. En la bendita esperanza, en la bendita promesa que un día Dios va a venir y se va a reunir con cada uno de nosotros. Amén. Esa es la visión que Dios quiere que tengamos nosotros con Él. No mirar el hoy, porque quedarnos en el hoy trae problemas, el hoy trae aflicción, trae la necesidad de hoy, no te deja conectar con Dios. Pero cuando tú eres cristiano y tú entiendes el proceso, usted no le va a quedar otra esperanza que la bendita esperanza de que un día Cristo viene por ti. Y no solamente la bendición de que Él viene, sino que también te va a llevar a disfrutar de qué, de sus maravillosas moradas que nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Amén. Por eso 1 de Juan 2, 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es algo que no puede haber unión entre el mundo y el Padre. Dice, ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Amén. Hermano, Dios te quiere con Él. El mundo en el que usted y yo vivimos, hermano, no fue creado en vano. Muchas personas andan en la vida sin rumbo, sin propósito, sin ganas de vivir. Y si conocieran a nuestro Creador, verían que su vida ahora con Dios sí tiene rumbo, propósito, y su ganas de vivir en Dios tendría esperanza. Estas personas que andan sin propósito, porque estas personas no lo dicen, pero lo reflejan. Van en la vida en medio de problemas, no saben a dónde ir, enfrentan los problemas y siguen un problema tras otro. Y esa visión de estar en el mundo precisamente no lo permite conectar con Dios. ¿Por qué se te hace difícil conectar con Dios? ¿Será que las cosas del mundo te alan y no te dejan conectar con Él? Yo me hice otra pregunta. Porque esa pregunta se la hacen mucha gente en la calle también. Y se preguntarían, ¿para qué Dios entonces creó esta tierra, el universo y todo lo que en él habita? Interesante pregunta, ¿eh? ¿No se la han hecho alguna vez? ¿Para qué Dios creó esta tierra? ¿Para qué Dios creó el mundo? Todo lo creado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios entonces lo creó? Saben que la Biblia nos da la respuesta. Porque nosotros como cristianos nosotros entendemos que estamos en el proceso, en el plan de salvación. Y amén, porque el plan de salvación, yo estar en el plan de salvación me lleva a mí a Cristo y a reconocer que Él me va a dar a mí la libertad del pecado con Él. Pero cuando yo conecto con Él, yo quiero que vayan allí a Colosenses 1, 16, 17. 1, 16. ¿Qué dice allí? A ver si puede leer. Colosenses 1:16. Amén. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sea tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabado sea Dios. Hermano, no hay otra duda. No hay por qué dudar de por qué Dios creó el mundo y todo lo que en él habita. Dice que todo fue creado ¿por quién? Por Él y para Él. Hermano, usted y yo le pertenecemos a Dios. Amén. Le perteneces a Él en todo. Es para que le adores y te entregues en todo a Él. Cuando vives así, ya no vives tú, sino ¿quién vive? Vive Dios en ti y hace su propósito y cumple su propósito. Porque ya no eres tú, dijo Pablo, ya no soy yo, sino ahora es Cristo quien vive en mí. Alabado sea Dios. Hermano, nosotros somos lo que somos por medio de Él y para Él. Amén. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, si viene un problema a tu vida, el único que te puede sacar de ahí es Dios. Si viene una aflicción a tu vida, el único que te puede sacar de ahí es Dios. Hermano, todo en Él subsiste.
por medio de Él y para Él. Cuando tú entiendes eso, eso te va a llevar directamente a Jeremías 17, 7 y 8. Yo se lo leo. Dice allí: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Alabado sea Dios. No hay por qué temer, mi hermano. No hay por qué dudar si Dios, el autor de todo lo creado, está con nosotros. Amén. ¿Cuál va a ser al final la recompensa para aquellos que se mantengan como el árbol plantado en los atrios de nuestro Dios? ¿Cuál va a ser la recompensa? Apocalipsis 21 nos dice cuál va a ser la recompensa. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había desaparecido, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios engalanada como una novia para su esposo, y oí una gran voz del cielo que decía: ahora la morada de Dios está en los hombres, y Él habitará en ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Amén. Alabado sea Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni dolor. ¿Qué viene a tu pensamiento cuando Dios te da esta promesa, hermano? Cuando, a pesar de que ahora mismo estamos en un mundo que obviamente producto al pecado, producto precisamente a nuestras malas decisiones, nos encontramos con luchas, con dificultades, con problemas, sabiendo que es el enemigo quien nos quiere turbar, porque el enemigo, al querer desviar tu atención de Dios, lo único que él hace es darte problemas. Y si tú te enfrascas en los problemas, hermano, ¿dónde va a quedar la esperanza de un día estar en esa calle de cristal, donde no va a haber más muerte, más llanto, más dolor? ¿Dónde va a quedar esa esperanza? Por eso Dios te dice hoy, hermano, que tengas una relación con Él, que te entregues a Él, que lo hagas parte de tu vida, que entiendas que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Amén. Por eso Apocalipsis 5:13, y con este versículo casi ya terminamos. Dios me dice algo bello para cada uno de los seres que Él creó. Pero no solamente a todos, sino precisamente todo aquel que cree. Porque la promesa está ahí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, para todo aquel que en Él cree. ¿Qué dice Apocalipsis 5:13? A todos los criados que están en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, el Cordero, y al Cordero sea la gloria, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios. Hermano, ¿de quién va a ser todo al final? Va a ser de Dios. Quieras tú o no, vas a tener que reconocerlo. Miren cómo dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y de todas las cosas que en ellos hay. Hermano, todo vamos a tener que reconocerlo. Quiera tú o no, te va a salir natural y lo vas a reconocer a conciencia. ¿No lo quieres reconocer ahora? Perfecto. Hay un día que dice Dios, ya me está diciendo aquí en Apocalipsis, que lo van a reconocer. Fue por medio de un árbol y un fruto que Adán y Eva cayeron en pecado. ¿Sí o no? Hermano, ahora es precisamente mediante ¿qué? Mediante la sangre y el cuerpo de Cristo, por el cual cada uno de nosotros tenemos acceso a quién, al Padre, al Creador de todo. Dios bendiga su palabra, hermano. Y es para darnos ¿qué cosa? La salvación y vida eterna. Amén. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quieres ser parte de este pueblo que adore y alabe al Creador y autor de todo lo que existe? Amén.
Acompáñenme en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque un día como hoy, hace poco más de 6,000 años, tú creaste este mundo. Un mundo que, producto al pecado, Padre, nos tiene a veces en aflicción, nos tiene en temor, nos tiene en llanto, nos tiene en preocupación. Pero bendito seas tú sobre todo, Padre, porque en ti nosotros podemos hallar esa esperanza de vida, y no solamente de vida, sino de vida eterna. En ti, Padre, cada uno de nosotros queremos depositar nuestra confianza para saber y reconocer que tú eres el autor de todo lo creado, que no lo hiciste este mundo en vano, que incluso nos ayuda a comprender el proceso mediante un árbol en el cual la vida del cristiano, Padre, no se estanca, sino que va poco a poco en un proceso hasta llegar hasta la santificación. Pero solo aquellos que sean santos son los únicos que te van a poder ver. Permítenos, Padre, conectar contigo, porque eso no es algo imposible, eso es algo que solamente podemos hacerlo mediante tu gracia y tu misericordia. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, quien es el único capaz de hacernos sacar de lo desordenado, de nuestro mundo en tiniebla, de nuestra vida en oscuridad. No, es capaz de sacarnos de ahí, llevarnos a la luz admirable que eres tú. Pon siempre, Padre, cada día en esa relación contigo nuestro deseo de servirte, nuestro deseo de hacer tu voluntad, para así cuando tú vengas en gloria y majestad, Padre, no quedarnos de otra que solamente darte gracias y reconocer cuán grande tú eres con nosotros. Sigue tu presencia quedándose con nosotros en medio nuestro. Síguenos dando de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Si te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.